Hola, soy Hilda González y en este video vamos a introducir el tema de cómo podemos evaluar la función de los riñones y el concepto de depuración. Espero contribuya con su aprendizaje. Bien, los temas que vamos a tratar, en primer lugar vamos a hacer una introducción para recordar las funciones renales y cómo podríamos llegar a evaluarlas, y nos introducimos en el tema de la depuración, definiéndola, hablando de las unidades, de qué fórmula podemos utilizar para hallar la depuración renal, de los procesos a través de los cuales podemos depurar el plasma y algunas aplicaciones de la depuración de diversas sustancias. Recordemos que el riñón cumple diversas funciones. Una mnemotecnia es que recordemos la sigla M con H, para recordar que cumple funciones homeostáticas como mantener constantes variables como el volumen del leg, las concentraciones de los iones en el plasma, la presión arterial, el pH, entre otras variables. Funciones endocrinas como la producción de eritropoyetina, de calcitriol, de renina, y no olvidemos también la producción de prostaglandinas. Funciones metabólicas como la gluconeogénesis y funciones excretoras de sustancias como la urea, el ácido úrico, la creatinina y la bilirrubina directa. Ahora, dependiendo de qué función se quiere evaluar, pues podemos medir diferentes variables tanto en sangre como en orina. Por ejemplo, la excreción de productos nitrogenados. ¿Cuáles son los productos nitrogenados? La creatinina, la urea y el ácido úrico. Entonces, si yo quiero evaluar cómo está esa función de la excreción de esos productos de desecho, yo puedo evaluarlos en sangre, por ejemplo, hablando de la creatinina sérica o el BUN, nitrógeno ureico sanguíneo, o midiendo el ácido úrico también en sangre. Vamos a hablar más adelante del concepto de depuración de creatinina, que sería otra variable que podemos evaluar para determinar la excreción de creatinina. Si yo quiero evaluar la función de mantener el equilibrio hidroelectrolítico en el cual participa el riñón, podría acercarme a evaluar esta función mirando cómo está la osmolaridad urinaria o la densidad urinaria y mirando las concentraciones, por ejemplo, de los iones tanto en orina como en sangre. Igualmente, dentro de esta función de mantener el equilibrio hidroelectrolítico, puedo evaluar también el pH, puedo evaluar la concentración de bicarbonato en sangre o inclusive también en orina. Si yo quiero acercarme a la evaluación de la función endocrina, pues sencillamente puedo evaluar los niveles plasmáticos de estas hormonas. Igualmente, podremos también evaluar las diferentes partes de la nefrona, si tenemos claro qué es lo que sucede en cada una de las partes de la nefrona. Entonces, si yo me quiero acercar a evaluar cómo están funcionando los glomérulos, puedo pensar en sustancias que son principalmente filtradas, como la creatinina. Puedo hablar de la depuración de creatinina, puedo también evaluar la urea sérica, y de esta manera yo me acerco a evaluar esa función que realizan los glomérulos, que principalmente es la función de filtración, ¿cierto? De otra parte, para mirar, por ejemplo, cómo están los túbulos renales. Entonces ya sabemos que a través de los túbulos se van a producir los procesos de secreción y de reabsorción. Entonces, y a través de los túbulos vamos a mover iones, y a través de los túbulos vamos a también a lograr lo que es la concentración o dilución de la orina. Entonces, mirando la densidad o la osmolaridad urinaria, yo me estoy acercando a mirar las funciones que se llevan a cabo en los túbulos, o los procesos, perdón, que se llevan a cabo en los túbulos renales. Igualmente, la excreción de electrolitos. Esto sencillamente para hacer una introducción a qué es lo que podemos evaluar de la función renal, y que también podemos acercarnos a los diferentes procesos que se llevan a cabo en las nefronas. Bien, ahora sí entremos en el concepto de depuración, y lo primero que vamos a hacer es definir qué es depuración renal. Entonces, la depuración es el volumen de plasma que es depurado de una sustancia X por el riñón por unidad de tiempo, y que aparecerá en la orina en esa unidad de tiempo. Podemos utilizar algunos sinónimos. Yo puedo decir volumen de plasma que es depurado, o que es limpiado,
o que es aclarado de una sustancia X. Esa sustancia, ¿dónde va a aparecer? Va a aparecer en la orina, ¿cierto? ¿De dónde viene esa sustancia? Del plasma. Lo que se trata de la depuración es de determinar cuál es ese volumen de plasma al cual se le extrajo esa sustancia que apareció en ese término de tiempo en la orina. ¿Tiene sinónimos? A partir de eso, entonces también podemos hablar del término de aclaramiento que mencionan algunos libros, o del término en inglés de clearance. Entonces, son sinónimos, ¿cierto? ¿Qué es lo importante? Que tengamos en cuenta que cuando hablamos de depuración, estamos hablando de volumen que puede ser dado en términos de mililitros, o en términos de litros, o en términos de cualquier unidad de volumen, sobre tiempo, que puede ser minutos, horas, días. Volumen por unidad de tiempo. Volumen por unidad de tiempo. ¿Volumen de qué? Volumen de plasma. ¿Qué pasa con ese plasma? Ese plasma fue limpiado, aclarado, ¿cierto? A ese plasma se le extrajo a través de las nefronas una sustancia X que va a aparecer en la orina por unidad de tiempo. Esa es la definición de depuración. Podemos hallar la depuración de cualquier sustancia que aparezca en la orina, ¿cierto? Entonces, si una sustancia determinada aparece en la orina, ¿qué significa? Que fue extraída de un volumen de plasma. Por lo tanto, tendrá una depuración mayor a 0. Si una sustancia determinada no aparece en la orina, pues su depuración será de 0 mililitros. Recordemos que ¿a qué es igual la excreción? O sea, excreción es lo que aparece en la orina. A través de 3 procesos renales, nosotros vamos a tener este resultado de excreción. Es igual a lo que filtremos, entonces las sustancias pueden ser filtradas, más lo que secretemos, ¿cierto? Menos lo que se reabsorba en los túbulos. Recordemos que esta función se lleva a cabo en los glomérulos y la secreción y reabsorción en los túbulos renales. Entonces, una sustancia puede, si tenemos en cuenta que esta es la nefrona, estos son los vasos sanguíneos, entonces podemos encontrar que una sustancia sea solo filtrada, o que una sustancia sea filtrada, pero también sea reabsorbida en parte, pero aparece en la orina. O puede ser que una sustancia sea filtrada y reabsorbida completamente y no aparece en la orina. O una sustancia puede ser filtrada y además puede ser secretada. ¿Cuáles de estas tendrán una depuración mayor a 0? Estas 3 sustancias. La depuración para estas sustancias será de 0 mililitros, ¿cierto? ¿A través de cuáles procesos yo les traigo sustancias al plasma? A través del proceso de filtración y del proceso de secreción. Lo que pasó con esta sustancia fue filtrada, pero ¿por qué no apareció en la orina? Porque fue completamente reabsorbida, ¿cierto? Por esa razón, si no aparece en la orina, su depuración va a ser de 0 mililitros. Vamos a mirar acá cuál es la fórmula para hallar la depuración de cualquier sustancia que aparezca en la orina. La fórmula a qué es igual. Necesitamos saber cuánto es la concentración de esa sustancia en la orina, o sea, en términos de concentración que se utilice. Necesitamos saber cuánto es ese flujo de orina, cuánto volumen de orina se está produciendo en ese tiempo en que vamos a tomar como límite. Y necesitamos saber cuánto es esa concentración plasmática de esa sustancia X de la que estemos hablando. Es importante que si se aplica esta fórmula, pues tengamos en cuenta que las unidades tienen que ser la misma. Para entender de dónde sale esta fórmula, los invito a ver el siguiente video.